Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Daniel avanzaba por el largo corredor de mármol, rodeado de guardias que no apartaban las manos de las empuñaduras de sus lanzas. El eco de sus pasos resonaba en las paredes como si cada uno fuera un recordatorio de que no pertenecía a ese lugar. Era humano, extranjero, y en Eldora eso significaba ser menos que nada. Le habían ordenado guardar silencio desde el momento en que fue llevado al palacio. La reina Asura, soberana temida y venerada, había impuesto una sola regla: ningún sonido humano debía mancillar su trono. Los sirvientes murmuraban que en el pasado un emisario de la tierra había provocado la ira de la reina con su insolencia, y desde entonces todos los que venían de ese mundo eran tratados como portadores de desgracia. Daniel lo entendía, pero el peso de la prohibición lo asfixiaba. El gran salón del trono lo recibió con un frío que no venía de la piedra, sino de las miradas. Cientos de ojos lo observaron con desprecio. Nobles de ropajes brillantes se inclinaban con obediencia ante la reina, mientras él, un prisionero sin voz, era empujado a arrodillarse en el centro. Asura estaba allí, en lo alto de la escalinata, coronada con oro y piedras que parecían tener vida propia. Su presencia imponía un silencio aún más fuerte que cualquier decreto. Daniel levantó la mirada y la encontró, ojos severos, labios tensos, el peso de un reino entero en cada gesto. Nadie lo había traído para escucharle, solo para exhibirlo como trofeo, recordatorio de que incluso los hombres de otros mundos podían ser doblegados. El pregonero anunció con voz solemne: «Este es el humano capturado en la frontera. La reina dicta que servirá en el palacio bajo estricta vigilancia». El murmullo recorrió la sala, una mezcla de burlas y comentarios venenosos. Daniel no respondió. Se obligó a respirar lento, a guardar la calma. Sentía que cualquier palabra rompería el frágil hilo de su vida. Fue entonces cuando la vio. A la derecha del trono, medio oculta tras los velos púrpuras, estaba la princesa. Su cabello oscuro caía en ondas sobre los hombros, y sus ojos, de un azul helado, parecían no fijarse en nada. Mientras todos hablaban y se reían, ella permanecía quieta, apartada, como un espectro en su propio hogar. Nadie la miraba directamente, como si estuvieran acostumbrados a ignorarla. Daniel notó algo en la forma en que sus labios se movían apenas, en cómo sus manos descansaban inquietas sobre su falda. Un vacío la rodeaba, distinto al desprecio que él sentía sobre sí. Era la soledad de quien vive rodeada de voces que nunca podrá oír. Su corazón dio un vuelco. Lo comprendió al instante. La princesa no escuchaba nada. Estaba sorda. El mundo siguió su curso, decretos, risas, la reina dictando órdenes. Pero para Daniel todo se había detenido en ese descubrimiento. La prisión de su silencio era una condena impuesta, la de ella, una realidad desde el nacimiento. Y sin embargo, mientras él permanecía de rodillas en la piedra fría, sintió que ese vínculo invisible acababa de nacer entre los dos. La princesa, como si hubiera percibido su mirada fija, volvió lentamente el rostro hacia él. Por un segundo sus ojos se encontraron. Y aunque nadie más lo notó, Daniel juró que en esa mirada cansada brilló un destello de sorpresa, como si alguien hubiese tocado al fin las puertas de su mundo callado. Él bajó la cabeza de inmediato, temiendo ser descubierto, pero en su interior algo había cambiado. El mandato de la reina lo había reducido al silencio, sí, pero quizás aquel mismo silencio era la llave para hablar con quien más lo necesitaba. Los días en el palacio pasaban lentos para Daniel. Lo habían relegado a tareas menores: cargar vasijas, limpiar armas, traer rollos de documentos que no podía leer. Los guardias se aseguraban de recordarle a cada instante que su voz era un crimen y que cualquier intento de comunicarse terminaría en castigo. Pero en medio de la rutina, siempre buscaba la misma figura, la princesa Liria. Ella solía aparecer en la sala del trono, sentada a un costado, con el rostro impasible, como si fuese un adorno más de aquel lugar cargado de lujo y frialdad. A veces sus ojos se perdían en los ventanales, otras seguían el movimiento de los labios de quienes hablaban sin que ella pudiera comprender nada. Nadie parecía notarlo, nadie se detenía a pensar que en su silencio se escondía un grito constante. Una tarde, cuando el salón estaba más vacío de lo normal, Daniel cargaba una bandeja con copas de cristal. Se movía despacio, con cuidado, y al pasar cerca de la princesa sintió nuevamente el peso de su mirada. Fue un instante apenas, pero suficiente para que el corazón le palpitara con fuerza. Ella lo estaba observando, como si quisiera descifrar algo en él. Daniel dudó. No debía hacer nada que atrajera la atención de los guardias. Sin embargo, había aprendido a esconder gestos bajo movimientos cotidianos.
Colocó la bandeja sobre una mesa y, fingiendo acomodar los objetos, dejó que sus manos dibujaran en el aire una forma que solo alguien con ojos atentos notaría. Preguntó con un gesto simple, ¿estás bien? Lidia parpadeó, sorprendida. Por un momento pareció no creer lo que había visto. Nadie en aquel reino usaba ya ese lenguaje. Sus dedos se crisparon sobre la tela de su vestido, y luego, con torpeza, respondió en el mismo idioma olvidado. Sí, estoy bien. Daniel contuvo la respiración. Era cierto. Ella conocía los signos. Había alguien al fin en ese palacio que podía hablarle. El leve intercambio pasó desapercibido para los demás, pero en los ojos de Lidia algo cambió. Era como si una chispa hubiera encendido un fuego que llevaba demasiado tiempo apagado. Su mirada se iluminó con una vida inesperada, y sus labios esbozaron una sonrisa que parecía frágil, temerosa de romperse si alguien la veía. Daniel, aún inclinado junto a la mesa, levantó un dedo para llevarlo a sus labios, pidiéndole silencio. No podían arriesgarse. Ella asintió con un movimiento apenas visible, y sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y curiosidad. El resto de la tarde, mientras los cortesanos discutían trivialidades y la reina impartía órdenes, la princesa no apartó la vista de él. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Daniel sentía una corriente recorrerle la sangre. No era compasión lo que había en sus ojos, ni simple sorpresa. Era la alegría de saberse comprendida, aunque fuese por un prisionero humano que apenas podía moverse sin ser vigilado. Al caer la noche, Daniel fue devuelto a los corredores oscuros donde dormía junto a otros sirvientes. Apenas podía pensar en otra cosa que no fueran aquellas manos delicadas respondiendo a las suyas. Sabía que había dado un paso peligroso, que cualquier guardia podía haberlo notado, pero algo en su interior le decía que valía la pena. Lidia ya no estaba sola. Y él, condenado al silencio, acababa de descubrir que su silencio tenía un propósito. La sala del trono estaba más concurrida que nunca. La reina Asura había convocado a sus consejeros y generales para debatir sobre las tensiones en las fronteras del reino. El ambiente era solemne, cargado de murmullos y pasos que resonaban entre columnas doradas. Daniel, como de costumbre, permanecía al fondo, sosteniendo una jarra de vino para servir a quien lo pidiera. Pero sus ojos no estaban en los nobles ni en los mapas desplegados frente a la reina. Estaban en ella, en la princesa Lidia. La joven se hallaba junto a su madre, quieta, con el rostro sereno, fingiendo escuchar discursos que nunca llegaban a sus oídos. Nadie le dirigía la palabra. Nadie parecía recordar que estaba allí. Daniel no pudo evitarlo. Entre las sombras de su rincón, buscó su mirada. Y cuando ella respondió, como si hubiese estado esperando ese gesto toda la mañana, sus manos comenzaron a moverse discretamente bajo el manto de la mesa que los separaba. «Buenos días», dijo en signos. Lidia contuvo un sobresalto, pero de inmediato, con la delicadeza de quien teme ser descubierta, respondió. «Buenos días, Daniel». La chispa del día anterior se convirtió en un fuego secreto. Mientras los generales discutían estrategias, mientras la corte entera se sumía en debates, ellos hablaban en silencio. Él le preguntó si dormía bien. Ella respondió que el palacio le resultaba demasiado callado, y luego añadió con timidez que era la primera vez que alguien lograba entenderla sin esfuerzo. Daniel sintió como un calor extraño le subía al pecho, una mezcla de ternura y orgullo. No notaron que la reina los observaba. Asura había mantenido su atención en los informes, pero de reojo había captado los movimientos inusuales de las manos de su hija. Al principio creyó que eran simples nervios, manías que la joven siempre había tenido. Pero entonces sus ojos se fijaron en Daniel. Vio cómo el humano también movía los dedos, con un ritmo demasiado ordenado para ser casualidad. La reina se irguió en su trono, con el ceño fruncido. Nadie más lo notó. Solo ella comprendió lo que estaba presenciando. El antiguo lenguaje de signos, olvidado hacía generaciones, fluía frente a sus ojos. Lo había aprendido de niña, cuando su difunto esposo intentó enseñárselo para hablar con la pequeña Lidia. Pero la corte se burló de aquel método, y con los años, la reina lo abandonó, resignada a que su hija creciera en un mundo donde nadie podía alcanzarla. Y ahora, ese humano despreciado, ese prisionero condenado al silencio, lo usaba con naturalidad. El corazón de Asura se agitó. Una ola de emociones la invadió de golpe, incredulidad, furia, alivio, un dolor antiguo que se abría como una herida que nunca había cerrado. Sus manos temblaron sobre los brazos del trono, y por primera vez en muchos años, la máscara de hierro de su rostro comenzó a quebrarse. Lidia rió en silencio,
tapándose los labios para que nadie notara la sonrisa. Daniel le había dicho algo gracioso con sus manos, algo trivial y humano, pero que para ella era un tesoro. La reina vio aquella risa y sintió como se le formaba un nudo en la garganta. Las conversaciones de la corte siguieron como si nada, pero Asura ya no escuchaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y aunque intentó contenerlas, una de ellas rodó lentamente por su mejilla. Nadie lo esperaba. Nadie había visto llorar a la reina en público. Un consejero se detuvo en seco, perplejo, y toda la sala quedó en silencio. Asura levantó una mano, pero no para ordenar silencio ni para castigar, sino para cubrir su rostro. En ese instante, Daniel comprendió que habían sido descubiertos. El aire se volvió pesado, los guardias se tensaron, y Liria bajó las manos con el corazón acelerado. La reina se levantó lentamente de su trono. No habló. No pudo. Solo descendió los escalones con la mirada fija en su hija y en el humano. El murmullo de la corte era un rugido lejano. Cuando llegó frente a ellos, no gritó ni levantó la espada. Solo extendió una mano temblorosa hacia Liria, como si quisiera tocarle el rostro después de años de distancia. Y con voz quebrada, apenas un susurro, dijo por primera vez delante de todos: «Te entiendo, hija mía». El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. La noche se desplegó sobre Eldora como un manto de terciopelo oscuro, tachonado de estrellas. El palacio dormía en aparente calma, pero entre sus muros vibraba una tensión invisible desde la tarde, cuando la reina Asura había dejado ver lágrimas en el salón del trono. Nadie se atrevía a comentar lo ocurrido en voz alta, aunque los rumores viajaban en susurros por pasillos y cocinas. Daniel no podía dormir. En el pequeño cuarto donde lo habían encerrado junto a otros sirvientes, giraba una y otra vez sobre la dura cama de madera. No dejaba de recordar los ojos de Liria, la manera en que había reído en silencio con sus manos, y la expresión quebrada de la reina. Sabía que algo había cambiado para siempre, pero también intuía que su vida pendía de un hilo más frágil que nunca. Un leve roce en la ventana lo sacó de sus pensamientos. Se incorporó de golpe y vio, en la penumbra, una figura envuelta en un manto claro. Un dedo delicado le hizo un gesto de silencio, y luego la mano se deslizó en un movimiento rápido, claro y decidido. «Ven conmigo». Daniel sintió que el corazón se le detenía. Era ella. Liria. Se levantó sin hacer ruido y abrió la ventana. La princesa lo esperaba al pie del muro, oculta por las sombras de los jardines nocturnos. Daniel bajó con cuidado, ayudándose de las piedras que sobresalían, y cuando sus pies tocaron la hierba húmeda, ella lo tomó de la mano sin dudar. Sus dedos eran suaves, cálidos, y temblaban apenas con la emoción de estar rompiendo todas las reglas del palacio. Caminaron rápido entre los setos perfumados de flores nocturnas, hasta llegar a un rincón apartado, un estanque rodeado de lirios plateados que brillaban bajo la luz de la luna. Allí, donde nadie los veía, la princesa se quitó el manto y dejó que el aire fresco despeinara su cabello oscuro. Sus ojos estaban más vivos que nunca. Daniel quiso hablar, pronunciar su nombre, pero se contuvo. Levantó las manos y firmó despacio. «¿Por qué me trajiste aquí?» Liria respiró hondo, como si al fin pudiera soltar un peso acumulado durante años. Con las manos respondió: «Porque eres el único que me escucha». Sus gestos eran firmes, pero sus ojos se humedecieron. Le confesó que toda su vida había estado atrapada en un silencio que la separaba de todos, incluso de su madre. Que había aprendido los signos gracias a su padre, antes de morir, pero luego nadie quiso seguir comunicándose así. La corte consideraba esa lengua una rareza inútil, y con el tiempo, Liria fue aislada tras un muro de gestos incomprendidos y miradas de compasión. Daniel la observaba con el alma en un puño. Cada palabra en sus manos era como una herida abierta, y a la vez, como una súplica de libertad. Cuando terminó, él se acercó despacio, levantó sus propias manos y respondió: «No estás sola. Yo estoy contigo». El silencio del jardín se volvió más profundo. Las aguas del estanque reflejaban el brillo de la luna, y las luciérnagas titilaban como pequeñas estrellas errantes a su alrededor. Liria extendió una mano temblorosa y rozó la mejilla de Daniel. Su piel ardía bajo ese contacto. Ninguna palabra podía describir lo que pasaba entre ellos, y quizás por eso era tan poderoso, un idioma secreto, sin voces, que los unía más allá de todo. Daniel tomó la mano de ella con suavidad, y en un impulso que no pudo detener, la guió hacia su pecho, donde el corazón le golpeaba con fuerza. Liria lo sintió y sonrió, un gesto lleno de ternura y asombro. Las miradas se encontraron, largas, profundas, y en ese instante todo el miedo se desvaneció.
La princesa se inclinó primero, apenas un poco, como dudando si debía hacerlo. Daniel respondió acercándose también, hasta que sus labios se rozaron en un beso tímido, delicado, que pronto se transformó en algo más intenso, más urgente, como si ambos temieran que la magia se rompiera en cualquier momento. El aire se impregnó del aroma de las flores y del calor de sus respiraciones entrelazadas. Las manos de Liria se posaron en su cuello, mientras Daniel la rodeaba con los brazos, atrayéndola contra sí, olvidando el peligro, la reina, los guardias, todo. Cuando al fin se separaron, ella lo miró con los ojos húmedos, brillando en la penumbra. Movió lentamente los dedos sobre su pecho y firmó una sola palabra. Tú. Daniel no necesitó respuesta. La tomó de nuevo entre sus brazos, y en el silencio absoluto del jardín prohibido, comprendió que ya no habría marcha atrás. El amanecer llegó teñido de tonos rojizos, como si el cielo presintiera que algo estaba a punto de estallar. Daniel apenas había dormido después del encuentro en los jardines. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la suavidad de los labios de Liria, el calor de sus manos, la valentía de aquel beso que había sellado un vínculo imposible. Sin embargo, en lo más profundo de su pecho también latía la sombra de un presentimiento. Alguien los había visto. Y no tardó en confirmarse. A media mañana, los guardias irrumpieron en la cocina donde Daniel estaba sirviendo agua. Lo sujetaron con fuerza, arrastrándolo a través de los pasillos hasta el salón del trono. Allí, la reina Asura lo esperaba de pie, con una expresión que helaba la sangre. A su lado estaba Liria, con el rostro pálido y los ojos brillantes de miedo. El murmullo de los cortesanos llenaba la sala como un enjambre. Todos sabían lo que se comentaba en secreto. La princesa había sido vista caminando de noche en los jardines, y con ella, el humano. La reina no esperó ceremonias. Avanzó un paso hacia Daniel y su voz tronó como un relámpago. ¿Cómo te atreves? ¿Un esclavo humano osando tocar a mi hija? Daniel permaneció arrodillado, la cabeza inclinada. No podía hablar, no debía. Pero sus ojos buscaron los de Liria. Ella, con las manos crispadas, dio un paso al frente antes de que los guardias pudieran detenerla. Madre, dijo con un hilo de voz firme, aunque todos supieran que no podía oír lo que pronunciaba. Yo lo busqué. Yo lo escogí. Un silencio atónito recorrió la sala. Nadie recordaba haber escuchado a la princesa hablar en público. Sus palabras eran lentas, torpes, pero claras. La reina la miró con incredulidad, como si no pudiera creer que su hija, la misma que había vivido toda su vida en silencio, tuviera el valor de desafiarla. ¿Escogiste a este hombre? Preguntó Asura con un temblor en la voz, mezcla de furia y dolor. ¿Un forastero? ¿Un prisionero? ¿Un humano? Liria levantó la barbilla, y aunque las lágrimas rodaban por sus mejillas, no titubeó. Prefiero morir antes que vivir sin lo que siento por él. El salón se sacudió con exclamaciones y gritos sofocados. Los nobles se miraban entre sí, horrorizados. El general Varek, de pie junto a la reina, apretó los dientes con ira. Él esperaba ser el futuro esposo de la princesa, y aquella confesión lo humillaba ante todos. Daniel, sintiendo que el momento lo exigía, se levantó lentamente, desafiando a los guardias que lo presionaban contra el suelo. No dijo una palabra, pero sus manos comenzaron a moverse, firmes, claras, dirigidas a Liria. No temas. Pase lo que pase, te protegeré. No importa el costo. Los ojos de la princesa se llenaron de luz al leerlo. Y aunque los cortesanos no comprendieron, la reina sí. Ella conocía ese lenguaje, aunque lo había abandonado hacía años. Entendió cada signo, cada promesa que Daniel trazaba en el aire, y sintió como una lanza de contradicciones atravesaba su corazón. Varek, incapaz de soportarlo, dio un paso adelante. Majestad, esto es una ofensa intolerable. Ese humano debe ser ejecutado de inmediato. La corte aclamó en coro, pidiendo castigo. Pero la reina no respondió al instante. Miraba a su hija, tan frágil y tan valiente al mismo tiempo, y al humano que, sin voz, se atrevía a jurar con gestos lo que nadie más se había atrevido a prometerle. Finalmente, Asura levantó la mano y el tumulto se detuvo. Su voz, dura pero quebrada en lo más profundo, resonó en el salón. Este juramento, lo recordaré. Si el humano cumple lo que dice, vivirá. Si falla, morirá por mi propia espada. Daniel inclinó la cabeza, aceptando el reto. Sabía que no había escapatoria, pero en el fondo de sus ojos ardía una determinación feroz. Liria, contenida por las doncellas, extendió las manos hacia él, intentando alcanzarlo, mientras los guardias lo arrastraban de nuevo fuera del salón.
El eco de las puertas cerrándose retumbó como un presagio. El juramento había sido pronunciado. Y nada volvería a ser igual en Eldora. La decisión de la reina no había apagado los murmullos en el palacio. Al contrario, los avivó como brasas ocultas bajo cenizas. Los nobles cuchicheaban en corredores, los sirvientes repetían rumores en las cocinas, y los soldados comentaban en voz baja que la princesa había deshonrado su linaje. En cada palabra flotaba el mismo veneno, el nombre de Daniel. El general Varek, humillado ante toda la corte, se encerró en sus aposentos con un puñado de oficiales leales. Su orgullo herido era más fuerte que su lealtad al trono. Durante horas, las voces ásperas se mezclaron tras puertas cerradas, con la rabia del descontento y la ambición que crecía como un monstruo. La reina está debilitada, escupió Varek, golpeando la mesa de madera con el puño. Sus lágrimas la delatan, su juicio se nubla. Y la princesa está perdida en caprichos con ese humano. Si no actuamos ahora, Eldora caerá en el ridículo ante todos los reinos vecinos. Uno de los oficiales vaciló. ¿Y si la reina nos descubre? Su autoridad aún. Su autoridad terminó en el momento en que permitió que un esclavo tocara a su hija. Rugió Varek, inclinándose hacia él con furia. No hablaremos de dudas. Hablaremos de poder. Tomaremos el palacio. Las palabras sellaron la traición. Se trazaron planes, abrir las puertas de la guarnición al caer la noche, incendiar parte de los archivos para distraer, tomar a la princesa como rehén y forzar a la reina a abdicar. Era una estrategia cruel, pero calculada al detalle. Daniel no debía estar allí, pero el destino lo llevó a escuchar. Esa misma tarde, mientras transportaba rollos de pergamino a las mazmorras, los guardias lo abandonaron un instante en un pasillo oscuro, confiando en que no intentaría escapar. Fue entonces cuando oyó las voces amortiguadas detrás de una pared. Su oído humano, más agudo que el de los soldados eldoranos, captó cada palabra a través de la grieta de un tapiz que ocultaba una sala secreta. Al principio creyó que eran discusiones militares, pero pronto comprendió la magnitud de lo que escuchaba. El nombre de Liria se repetía como un blanco, como una herramienta de presión. El suyo, como un obstáculo que debía desaparecer. La sangre se le heló. Daniel retrocedió lentamente, cuidando de no hacer ruido, con el corazón golpeándole en el pecho. Si intentaba advertir en voz alta, nadie lo escucharía. Si buscaba a un guardia, lo acusarían de mentiroso. Solo había una salida, ella, Liria. Esa noche, cuando el palacio quedó sumido en el silencio, Daniel logró escabullirse de sus vigilantes fingiendo cansancio en la celda de sirvientes. Se deslizó por corredores oscuros, pegado a las paredes, hasta alcanzar la galería que conducía a las habitaciones de la princesa. La encontró en su cámara, sentada frente a una lámpara de cristal que iluminaba sus manos mientras dibujaba en un cuaderno los mismos signos que su padre le había enseñado de niña. El brillo en sus ojos se transformó en alivio cuando lo vio entrar, aunque enseguida se tensó por el peligro. ¿Cómo entraste? Sus labios articularon torpemente. Daniel cerró la puerta tras de sí, respirando agitado, y levantó las manos. Con gestos rápidos, desesperados, le explicó lo que había escuchado, la traición de Varek, el plan de incendiar los archivos, la intención de usarla a ella como arma contra su madre. Liria se quedó helada. Sus dedos dejaron de moverse, y por un instante pareció que el miedo la paralizaba. Pero luego su rostro se endureció, y la misma determinación que mostró ante la reina volvió a sus ojos. Debemos advertirla, respondió con las manos temblorosas. Mi madre debe saberlo. Daniel asintió, pero sabía que no sería fácil. Los pasillos estaban llenos de espías y los rumores ya lo señalaban como culpable de la inestabilidad. El tiempo corría, y cada segundo los acercaba al estallido de la rebelión. En ese instante, un crujido en la puerta los hizo girar. Una sombra se movió al otro lado. Daniel apagó la lámpara de un manotazo, sumiendo la habitación en penumbras. Sujetó la mano de Liria con fuerza, y en silencio absoluto, ambos comprendieron lo mismo, ya no tenían un solo instante de seguridad. La conspiración había comenzado. El aire olía a humo mucho antes de que se vieran las primeras llamas. Daniel lo percibió en los pasillos oscuros, mientras guiaba a Liria apresuradamente hacia la sala del trono. El plan de Varek había comenzado. El incendio en los archivos era la señal, una nube espesa se extendía por el ala este del palacio, y los gritos de los sirvientes corrían como un eco de pesadilla. Los pasos de los soldados retumbaban en la piedra. Algunos corrían para sofocar el fuego, otros se agrupaban en formación, pero la confusión era total. Daniel apretaba la mano de Liria con fuerza,
sabiendo que ella era el objetivo principal de la traición. No podía dejar que la atraparan. Un estruendo sacudió el suelo cuando una puerta se abrió de golpe. Hombres de Varek, vestidos con armaduras oscuras, irrumpieron blandiendo lanzas y espadas. Uno de ellos señaló directamente a la princesa. «Allí está. La queremos viva». Daniel no esperó. Su mirada se clavó en una lanza caída en el suelo, en un movimiento instintivo, la tomó con ambas manos. Nunca había entrenado con armas eldoranas, pero en ese instante no pensó en técnica, sino en supervivencia. Avanzó con una ferocidad inesperada, embistiendo al primer soldado. El impacto fue brutal, el enemigo cayó contra la pared, aturdido, y Daniel giró sobre sus talones para bloquear el golpe de otro. Los hombres lo subestimaron. Un humano contra varios soldados experimentados parecía una broma. Pero la desesperación da fuerza, y Daniel, movido por el juramento que había hecho, se defendía con una fiereza que los tomó por sorpresa. La lanza en sus manos era torpe, sí, pero cada estocada llevaba el peso de su determinación. Liria, protegida tras él, no apartaba la vista. No oía el choque del metal ni los gritos de furia, pero lo veía todo, la tensión en su cuerpo, la sangre que le manchaba la piel, el brillo en sus ojos cada vez que giraba para asegurarse de que ella seguía a salvo. En silencio, sus labios formaron las palabras que él no podía escuchar: «Estoy contigo». El pasillo se llenó de humo. Daniel empujó a los soldados restantes, y aprovechando la confusión, arrastró a Liria hacia la sala principal. Allí, el espectáculo era aún más terrible. Los tapices ardían en columnas de fuego, los vitrales se quebraban con estruendos, y la reina Asura, espada en mano, dirigía a sus guardias personales contra los traidores. La soberana, imponente incluso en medio del caos, parecía otra persona. Sus lágrimas de días pasados habían dado lugar a un rostro endurecido por la furia. A cada golpe de su espada, caía un traidor, y a cada paso que daba, el suelo temblaba con la fuerza de su autoridad. Varek apareció entre las llamas, con una armadura negra que brillaba como hierro forjado en el infierno. Su mirada estaba fija en Liria. «Basta, Asura», rugió. «Tu tiempo acabó. Entrégame el trono y a tu hija, y tal vez conserve tu vida». La reina le apuntó con su espada, el fuego iluminando sus facciones con un resplandor casi sobrenatural. «Antes verás tu cadáver arder en estas llamas que a mi hija en tus manos». El choque era inevitable. Daniel empujó a Liria hacia una columna caída para resguardarla. Ella intentó aferrarse a él, pero él negó con la cabeza y firmó rápidamente con las manos. «Quédate aquí. Te protegeré». Ella apretó sus labios, con lágrimas en los ojos, pero asintió. El general avanzó con su espada hacia la reina, y el estrépito del acero resonó en la sala cuando los dos chocaron. Daniel, aún con la lanza en mano, se lanzó contra los soldados que intentaban rodear a Liria. No pensaba en la muerte, solo en cumplir el juramento. Cada golpe que recibía lo resistía con una fuerza que nadie habría esperado de un simple humano. Las llamas crecían, el humo hacía arder los ojos, y el rugido de la batalla llenaba todo. El palacio, otrora símbolo de poder y gloria, se había convertido en un campo de guerra. Y en su centro, Daniel luchaba no por gloria ni por reino, sino por ella. Por Liria. El humo era tan denso que las paredes del salón parecían desvanecerse. El fuego devoraba cortinas y tapices como si quisiera borrar la historia de Eldora en una sola noche. Los gritos de los combatientes se confundían con el rugido de las llamas, y el suelo de mármol estaba manchado de sangre. En el centro de aquel infierno, Daniel sostenía la lanza con ambas manos. Estaba exhausto, con la respiración agitada y la piel cubierta de cortes, pero sus ojos brillaban con la misma determinación de cuando juró proteger a Liria. A pocos pasos de él, la princesa lo observaba oculta tras una columna caída. No podía oír nada, pero el temblor del suelo, los destellos de acero y el humo en el aire le bastaban para comprender que la batalla se decidía en esos instantes. Varek, con la armadura ennegrecida por el fuego, se batía contra la reina Asura. Su fuerza era descomunal, cada golpe de su espada hacía retroceder a la soberana, aunque ella respondía con una ferocidad que desafiaba su edad. La reina no era solo un símbolo, era una guerrera que defendía a su hija y a su pueblo. Pero incluso así, Varek avanzaba poco a poco, decidido a tomar lo que creía suyo. Daniel no dudó más. Con un grito ahogado en su garganta, se lanzó hacia el general. La lanza chocó contra la armadura de Varek, desviando el golpe que habría alcanzado a la reina. El traidor giró el rostro hacia él, con odio y sorpresa. «¿Tú?», escupió. «Un humano no decidirá mi destino».
El choque fue brutal. Varek descargó un golpe que hizo vibrar los brazos de Daniel, y el metal de la lanza se astilló. Pero Daniel no retrocedió. Cada estocada, cada bloqueo, era un recordatorio de la promesa hecha a Liria. No luchaba por gloria ni poder, luchaba por amor. La reina aprovechó la distracción. Con un giro rápido, atacó desde el flanco, obligando a Varek a dividir su atención. Daniel y Asura, unidos en la batalla, formaron un frente inesperado, la soberana del reino y el prisionero humano. El general rugió de frustración, golpeando con violencia, pero ya no tenía el control absoluto. En medio del caos, Liria salió de su escondite. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban firmes. Se acercó, esquivando escombros y cuerpos, hasta situarse a pocos pasos de la lucha. Daniel la vio y sintió un impulso renovado recorrer su cuerpo. Ella levantó las manos y firmó con un gesto fuerte, claro, que él leyó incluso en la penumbra. Termina con esto. Con un último esfuerzo, Daniel lanzó una embestida con la lanza rota, clavando el extremo de madera en el pecho descubierto de Varek. El general retrocedió tambaleándose, sorprendido por la fuerza de aquel golpe. La reina no dudó, levantó su espada y, en un arco perfecto, atravesó la armadura del traidor. Varek cayó de rodillas, con la mirada llena de rabia y derrota, antes de desplomarse entre las llamas. El silencio que siguió fue pesado. Los pocos soldados leales al general arrojaron las armas y huyeron. El fuego seguía ardiendo, pero la batalla había terminado. Daniel cayó de rodillas, jadeando, con la lanza rota aún en las manos. Sangraba, sus músculos temblaban, y el cansancio amenazaba con derrumbarlo por completo. Liria corrió hacia él, lo tomó del rostro con ambas manos y lo miró con desesperación. Él sonrió débilmente, intentando tranquilizarla, y con los dedos trazó sobre su piel palabras que solo ella podía entender. «Estás a salvo. Cumplí mi promesa». Las lágrimas de Liria cayeron sobre su rostro mientras lo besaba con fuerza, sin importar la sangre ni el humo. El beso no fue tímido ni temeroso como en los jardines, sino ardiente, desesperado, lleno de vida. Era un grito silencioso que declaraba que nada ni nadie volvería a separarlos. La reina Asura los contempló en silencio. Su espada aún goteaba sangre, pero en sus ojos ya no había dureza, sino un brillo de emoción. Caminó hacia ellos, y sin decir palabra, tomó la mano de Daniel y la unió con la de su hija. El amor que devuelve la voz al silencio no puede ser condenado, murmuró con un tono quebrado. El humo comenzaba a disiparse. Los guardias leales acudieron para sofocar las últimas llamas, y la corte, atónita, vio como la reina, la princesa y el humano salían juntos del salón devastado. No como prisionero, no como enemigo, sino como alguien a quien ya no podía negar. Esa misma noche, cuando la calma regresó al palacio, Liria y Daniel se encontraron otra vez en los jardines iluminados por la luna. No necesitaban hablar, porque sus manos tejían un lenguaje propio, íntimo, que nadie más podía compartir. La reina los observaba desde lejos, con lágrimas silenciosas que esta vez no eran de dolor, sino de orgullo. Daniel ya no era un esclavo ni un prisionero. Había salvado a la princesa, había protegido a la reina y había cambiado el destino de un reino entero. Liria apoyó la cabeza en su hombro, y con un gesto suave firmó las palabras que sellaban todo lo vivido. Ahora eres mi mundo. Y bajo el resplandor de las estrellas, entre las ruinas de la guerra y el comienzo de una nueva esperanza, Daniel supo que había encontrado su hogar. El reino de Eldora, testigo del fuego y del amor, renació aquella noche. Y con él, también renacieron dos corazones que jamás volverían a estar en silencio.